revolución está consumada. El ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones. El general de división Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. El proceso histórico que se inició en 1943 significó un cambio decisivo en la historia argentina del siglo XX. En esos años se conformó un movimiento social y político que impulsó transformaciones que dejaron una profunda huella en nuestra sociedad, el peronismo. La erupción del peronismo provocó importantes modificaciones en todos los planos de la vida social. En el campo económico propuso un modelo basado en el desarrollo industrial, orientando hacia el mercado interno con una fuerte intervención estatal y en la redistribución de los ingresos en favor de los sectores asalariados. En el plano social llevó adelante una amplia política de reformas que establecieron importantes derechos sociales para los trabajadores. En el plano político se modificaron sustancialmente las relaciones entre el Estado, las clases sociales y sus organizaciones representativas. El Estado peronista asumió el papel protagónico como un actor político con objetivos propios. En 1943 debían realizarse elecciones para elegir a un nuevo presidente y se descontaba un nuevo fraude electoral que daría la presidencia al cuestionado presidente del Senado, Robustiano Patrón Costas, hombre fuerte de Salta en las anteriores 4 décadas. La asunción de Patrón Costas como presidente aseguraba la continuidad y profundización del régimen fraudulento. Esta intención del presidente Castillo generó un profundo desagrado en sectores civiles, militares. El 4 de julio de 1943, el ejército derrocó al presidente Castillo poniendo fin a la restauración conservadora. El general Pedro Ramírez asumió entonces a la presidencia. El golpe militar, ese mismo día, se produjo en un clima social de gran descontento y con una opinión pública agitada por la contienda bélica europea, que enfrentaba a los simpatizantes de los aliados con los de Eje. El GOU nació en 1943. Era un grupo de oficiales que querían terminar con el fraude de la década infame que llevaba al conflicto social y contener al movimiento obrero. Los principales referentes eran el teniente coronel González y Juan Domingo Perón, por supuesto. Con el tiempo tuvieron éxito. Con la asunción de Ramírez, Perón es nombrado jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, pero no es el puesto que le sirve para su proyecto político. Así le solicita un destino más modesto aún, el Departamento Nacional del Trabajo. Por la envergadura que él quiere darle, solicita que se eleve el rango a secretaría, creándose la Secretaría de Trabajo y Previsión. Él consideraba que a los trabajadores se los debía incorporar a la vida política bajo el control del Estado. Desde su cargo como secretario de Trabajo y Previsión, se acercó a los dirigentes sindicales y comenzó a otorgarles beneficios a los trabajadores que los sindicatos venían reclamando. Algunas de las medidas adoptadas por Perón fueron el establecimiento de salarios mínimos, el derecho a vacaciones pagas, la reincorporación de despidos, el cumplimiento de las 60 horas de trabajo semanales, el pago de un aguinaldo, la prohibición del trabajo femenino antes de las 7 de la mañana, etc. Los dirigentes sindicales primero desconfiaron de este acercamiento, ya que desconfiaban del carácter no democrático del gobierno militar.
De hecho, muchos sindicalistas no adherieron a esta convocatoria de Perón, sobre todo los comunistas y socialistas. Pero lentamente, y al ver que las promesas se hacían realidad, los sindicalistas aceptaron la invitación del gobierno, mientras que sus políticas sociales eran resistidas por los empresarios, quienes pensaban que Perón, en vez de controlar a los trabajadores, los incentivaba a pedir más. De alguna manera, Perón tenía un discurso que buscaba alimentar en cada movimiento político un miedo diferente. Hace años que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Todos los pueblos americanos. ¡Viva la patria! La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Ante la inminencia del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Ramírez rompió las relaciones diplomáticas con Alemania. Esto generó descontento entre sus camaradas y debió renunciar. En su lugar, Farrell asumió como presidente y Perón ocupó el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia, reteniendo también su cargo como secretario de Trabajo. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República. Acompáñenme con toda la fuerza de los pulmones, con toda la intención de cumplir con su deber. ¡Viva la paz! De un pueblo defraudado que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Entendemos que mejor que decir es hacer, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es realizar. Al perder la guerra, la oposición se sintió fuerte y organizó en 1945 una masiva marcha por la Constitución y libertad. Exigieron la renuncia del gobierno y el traspaso del poder de la Corte Suprema de Justicia para que convocara nuevas elecciones. Para apaciguar la protesta, el 9 de octubre Farrell aceptó desplazar a Perón de todos sus cargos y lo encarceló en la isla Martín García. Perón fue traído de la isla Martín García y alojado en el hospital militar. Las masas lo aclamaban en la Plaza de Mayo.
La noticia de la destitución y la prisión de Perón generó conmoción entre los trabajadores y sus dirigentes sociales que temieron la anulación de las conquistas sociales que habían logrado con Perón. En la mañana del 17 de octubre de 1945, multitudes de trabajadores provenientes del cordón industrial de la Gran Buenos Aires se dirigieron a la Plaza de Mayo para reclamar la liberación del coronel Juan Domingo Perón. El gobierno vaciló en reprimirlos. La última. Finalmente, en hora de la noche, desde los balcones de la Casa Rosada, Perón dirigió un mensaje a la multitud reunida en la plaza. En esa oportunidad, utilizó la palabra trabajadores para dirigirse al pueblo que coreaba su nombre, y prometió que seguiría elecciones presidenciales. Este movimiento puso en manifiesto al surgimiento del peronismo como un movimiento de masas, con una clara identificación social y política. El 17 de octubre sería conmemorado como el Día de la Lealtad. La vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Parra, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Parra me dijo, bueno, que le enseñamos una cosa, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y dije, pero mi general, llamar a elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Cuando llegué al balcón, vine con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortalizar la patria. A partir de su liberación, Perón se dedicó a organizar su candidatura para las elecciones convocadas el 24 de febrero de 1946. Perón organizó una coalición apoyada en 2 sectores principales. Por un lado, el Partido Laborista, organizado por los sindicalistas de la CGT, y por otro lado, un sector de la UCR, la Junta Renovadora, que aportó el candidato a la vicepresidencia Hortensio Quijano. La coalición tuvo el apoyo de sectores conservadores opuestos al radicalismo, de la Iglesia y principalmente del Ejército. La mayoría de los partidos políticos opositores se agruparon en la Unión Demócrata. Así, radicales, socialistas, comunistas y demócratas progresistas proclamaron las candidaturas de los radicales Tamborini y Mosca. Finalmente, el Partido Laborista gana con el 54% de los votos sobre la Unión Demócrata. Perón comenzó su gobierno. El peronismo provocó importantes modificaciones. ¡Anto! Dale, empezó a grabar. Vos dijiste dale. No, a Anto le dije dale. Dale, Rocho, dale. Industrial, con
fuerte intervención estatal y en el... La lora. Un minuto. Pero porque no les tengo más paciencia. No, en serio, dale. Cuando me toca a mí, entonces me pega la... El Go nació en 1943. La tapita, mi amor, ¿por qué no te la metes en medio de la Es la segunda vez. Ese también va para el blooper. No sabes. También me informaron que Evita estaba recorriendo los barrios y difundiendo la orden de paro general. Perón. Me salió como así. Creándose la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¡Wow! Mirá, mirá.